Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto poder continuar con el estudio a la epístola a los Romanos. Hoy vamos a ver el capítulo 4, vamos a leerlo, vamos a analizarlo y vamos a buscar aplicarlo a nuestra vida. Dice así la palabra de nuestro Dios, el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, se le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que Dios tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muy bien, pues aquí la lectura. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a
analizar el texto. Señor y Padre nuestro, gracias por tu bendita palabra y te rogamos que nos guíes, que nos dirijas a través de este tiempo y que pueda ser de bendición para nuestras vidas y para el engrandecimiento de tu bendito y santo nombre. Señor, ayúdanos a poder glorificarte y a darte la gloria. Gracias por este tiempo y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y empieza con una pregunta el apóstol Pablo para hacernos pensar y analizar lo que va a decir posteriormente. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si Abraham trabajó para ganarse algo, pues es digno de su salario. Es decir, habría que recompensarlo por lo que hizo. Por eso dice, no para Dios. Verso 3, porque dice la Escritura, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Creyó antes de actuar, creyó y por eso actuó. Por lo tanto, le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta, el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, de alguna forma podríamos pensar en un obrero que va a su trabajo, labora y hace esto y aquello y entonces recibe un pago por su trabajo. Pero si de alguna forma el trabajador va y el patrón o el jefe le dice, ¿sabes qué? Regresas a tu casa, toma tu salario del día. Y el trabajador, el obrero, el campesino, el que esté allí, el jornalero, el que sea, va a decir, pero no he trabajado, no puedo aceptarlo. Y le va a decir, toma. Y esa es la gracia de Dios, que no mereciendo el pago, no mereciendo el favor, no mereciendo la gracia, Dios nos la da. No porque trabajamos por ella, sino porque Él es grande en misericordia y nos permite de alguna manera experimentar este favor no merecido. Verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo. Y aquí vemos claramente el Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que aquí el apóstol Pablo nos va a decir esta bienaventuranza del varón a quien el Señor no culpa de pecado. Verso 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Y entonces el apóstol Pablo sigue haciéndonos pensar, haciéndonos preguntas, y si uno responde apresuradamente, sin pensar la pregunta, uno se puede equivocar, porque uno pudiera pensar, no, pues Abraham era judío, entonces era circuncidado. No, porque cuando Dios lo justificó, todavía no había sido circuncidado ni él ni su casa. Y entonces aquí tenemos, ¿verdad? Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes
incircuncisos, es decir, nuestro. Aquí tenemos este pasaje que nos habla de esto en el capítulo 17 de Génesis y el verso 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia, después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Así que de alguna manera fue justificado y después Dios pactó con él haciendo allí una marca y esta marca era la circuncisión, pero fue justificado antes. No obró y se justificó, sino creyó, lo justificaron y después vino el obrar. Es muy importante esto porque muchas veces la gente cree, entre comillas, pero no obra. Por lo tanto, no hay muestras de verdadero arrepentimiento. Verso 12, y padre de la circuncisión para que no solamente son los de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, dice, tanto unos como otros, circuncisión e incircuncisos. Dios de alguna forma quiere a ambos. Y va a cambiar un poquito el tema porque empieza a hablar la promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Si ustedes recuerdan, de alguna forma nos va a decir, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, sois herederos según ¿qué? La promesa, no según la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue dada posteriormente a Abraham. De hecho, ya Abraham había fallecido, es decir, tenía a su descendencia Abraham, Isaac, Jacob, y después de Jacob vienen los 12 hijos de Jacob, varones y una hija llamada Dina, y el penúltimo, José, porque el último es Benjamín, el más pequeño de todos. José lleva a su parentela a Egipto. Recuerden que sus hermanos lo venden a Egipto, a unos amalecitas o madianitas, y estos a su vez lo venden a casa de Potifar. Potifar lo mete a la cárcel porque su mujer lo acusa de intento de violación, pero Potifar tuvo misericordia porque José había hecho prosperar su casa y sabía que José era un hombre bueno. Allí entonces, en la cárcel, José interpreta el sueño a un panadero y a un copero de Faraón. El panadero sale de la cárcel y es sentenciado a muerte, y el copero es liberado y puesto de vuelta a su oficio, tal como lo dijo José. Después viene José con una gran hambruna en Egipto y trae a su familia y están allí 432 años. Y cuando viene Moisés saca a estos hombres, a estos hijos de la promesa, y los lleva al desierto donde estuvieron 40 años, y allí en ese éxodo, en esa salida de Egipto, Dios da la ley. ¿Se da cuenta? Muchos siglos después viene la ley. ¿Okay? Ya entendiendo un poco el contexto, verso 14, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y esto de alguna manera nos lleva a pensar que Abraham selló un pacto de promesa que se confirma en la ley, pero que la ley ratifica la promesa y nos hace ver lo pecadores que somos. Porque cuando Dios empieza a decir, no adulterarás, entonces uno piensa, híjole, yo soy adúltero, si es que lo soy, claro está. O
no levantarás falso testimonio, no hablarás mal de las personas. Yo he hablado mal de las personas sin saber qué es realmente. Y de alguna forma la ley me va a mostrar quién soy. Si estoy guardando el día del Señor, si estoy teniendo ídolos en los cuales los estoy adorando y me estoy inclinando a ellos. La ley es para mostrarnos lo que somos. Por eso dice que la ley produce ira de Dios hacia nosotros a causa del pecado. Verso 16. Por tanto, es por la fe o por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y allí nos va a incluir también a los gentiles. Vea lo que dice: sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Somos hijos de Abraham a través de la fe. Somos un linaje escogido, un pueblo santo, real sacerdocio, para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esos somos los hijos de Dios, esos somos los creyentes. Siguiendo el verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, esto hablando de Abraham, y a Abraham delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida, Dios, a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y de alguna manera aquí haciendo un poco figurado el asunto, porque si usted recuerda, Sara ya no tenía la costumbre de las mujeres, es decir, ya no tenía su ciclo menstrual, que de alguna manera denota que hay un óvulo que puede ser fecundado, pero en Sara ya no había este proceso, por lo tanto ya no había ovulación, ya no había manera de que se embarazase. Pero Dios dijo que de ella nacería un hijo. Y hubo sus momentos allí de duda y Sara le dijo a Abraham: ¿sabes qué? Yo creo que Dios te va a dar un hijo, pero no por medio de mí, sino por medio de la sirvienta, por medio de Agar, por medio de esta egipcia. Y Abraham consintió, ¿verdad? Y tuvo un hijo, el cual le trae problemas a Israel hasta ahora. Los llamados ismaelitas árabes, que son archienemigos de Israel, de los cuales ahora tienen su religión como musulmana. ¿Ok? Entonces, tenían que esperar y esperaron, y en el tiempo Dios les dio un hijo. Vea lo que va a decir la siguiente parte del versículo 17: delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Es decir, Dios cumple sus promesas. Y entonces, ¿verdad? Aquí nos va a decir: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. No solo los hijos de Jacob, Israel, sino también los hijos de Abraham a través de la fe en Cristo Jesús. Recuerde que Abraham es el padre de la fe y nosotros somos salvos por medio de la fe. Verso 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años.
o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y Dios le había prometido una descendencia que sería innumerable como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Y de alguna forma Dios, que no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él cumplió con su promesa y le dio un descendiente. Y de este se fue multiplicando, y es la nación tan próspera que ha sido amenazada de ser exterminada y está bajo amenaza por los iraníes, que dicen que van a destruir Israel, pero que no cuentan con la ayuda poderosa de este Dios que prometió protección a su pueblo y que gobernaría con ellos siempre. Así que ahí tenemos, ¿verdad?, un Dios que cumple promesas, que cumplirá promesas a pesar de las circunstancias. Este pueblo que ha querido ser de alguna manera exterminado, pero que Dios lo ha protegido, lo ha prosperado, y es un pueblo, una nación poderosa. Es un país más pequeño que nuestro país, un país que tiene más desierto que nada, pero Dios lo ha bendecido increíblemente. Nuestro país, que es tan fructífero, tan próspero, tan fértil, pero que no ha sido gobernado por Dios. Por lo tanto, ahí están las consecuencias. Un pueblo gobernado por Dios que, a pesar de su incredulidad y a pesar de haber matado al Señor de gloria, Dios no quita el dedo del renglón y sigue cumpliendo su promesa. Verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y aquí tenemos resumido el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos dice que nosotros somos merecedores de la ira de Dios, pero por fe somos librados. Nos dice también la obra de Dios en Jesucristo, resucitándolo de los muertos para nuestra justificación. Y allí tenemos, ¿verdad?, un Cristo vivo, un Cristo que no quedó en un sepulcro, que no quedó en una cruz clavado, sino que resucitó para darnos vida juntamente con Jesús. De alguna forma necesitamos pensar y reflexionar qué clase de fe tengo, en qué estoy confiando, en un objeto inanimado, estoy confiando en una persona, estoy confiando en una institución, en una religión, o estoy confiando en el Señor de gloria, en nuestro Dios, en nuestro Cristo, en aquel que murió y padeció por nuestros pecados y que quiere que nosotros vivamos esa vida nueva y que después de esta vida estemos en la gloria celestial que Él ha prometido a los que creen en Él. ¿Saben? Nosotros debemos considerar qué clase de fe estamos teniendo. Una fe pasajera, una fe que de alguna manera no tiene pies ni cabeza, una fe que confía en Dios, pero también confía en una persona, un Dios que confía en Dios, pero también confía, o es Dios o no es nada, porque Él lo quiere todo o nada. Él te quiere completo a ti, Él quiere que tú le des toda tu fidelidad, toda tu creencia, toda tu fe sea para Él y la gloria para Él también. Así que
Ahí tenemos un desafío para saber si estamos en la fe o somos llevados por cualquier viento de doctrina, o hoy sí creo y mañana no creo. Hoy sí confío, pero mañana no confío. ¿Sabe? Bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Cristo nos perdona, Cristo nos limpia, Dios nos perdona a través del sacrificio de Cristo. Y si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito a que abras la puerta de tu corazón, que tú le digas: Señor Jesús, yo creo que tú cumpliste la promesa a Abraham y la vas a cumplir conmigo, porque tú has dicho que eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Y yo sé, Señor, que tú me das vida eterna en Cristo Jesús. Cristo, te recibo en mi corazón. Sálvame, perdóname, límpiame. Dile así en tu corazón, dile así al Señor Jesús. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que mi pecado me separa de ti, que no merezco la gloria, que merezco el infierno. Pero sé que moriste en esa cruenta cruz para limpiarme de toda maldad. Gracias porque resucitaste, y al resucitar me justificas a través de la fe. Entra en mi corazón, sálvame en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recuerde que Cristo tiene un plan perfecto para usted y para mí, y que Cristo nos limpia para vivir en santidad. Así que de alguna forma debemos experimentar nuestra vida, porque ya lo vimos en el capítulo 1, ahí en el verso 17, el justo por la fe vivirá. Y nosotros hemos sido justificados para vivir en fe y por fe. Creemos que Él tiene el control, creemos que Él nos cuida, creemos que Él nos protege, pero también creemos que Él permite cosas, ya sea para que otros crean, o para disciplinarnos, o para que su nombre sea extendido y glorificado. Así que necesitamos confiar plenamente en Él, necesitamos andar en Él y vivir como Él quiere que vivamos, conforme a sus estatutos, conforme a su ley. Y recuerde que su ley es amar a Dios, y el segundo mandamiento que cumple los otros 9 y todos los demás, amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que de alguna forma agradecemos su atención. Si no se ha suscrito, suscríbase, y si Dios lo permite, el próximo miércoles vamos a estar siguiendo en la primera carta a los Corintios, y el próximo domingo, si Dios lo permite, continuaremos con Ezequiel capítulo 34, si no me equivoco. Muy bien, pues muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.